someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between light and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will I... Hace 10 años inaugurábamos un servicio fundamental para nuestro pueblo que culminaba un trabajo que iniciamos años antes, el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad. El balance no puede ser mejor ni más positivo, y ello ha sido gracias a los usuarios, al magnífico equipo de profesionales, a las familias y a las asociaciones que, a pesar de las dificultades, hemos podido sacar adelante este gran proyecto. Por supuesto, el Ayuntamiento estuvo y estará a su lado. La atención a las personas con diversidad funcional ha sido siempre una de nuestras prioridades. Fruto de ese trabajo es que nos hayamos convertido en referente en materia de accesibilidad universal, obteniendo premios como el Reina Sofía, precisamente el mismo año de inauguración del centro. En Quart de Poblet es posible ver cómo un colectivo de personas, ciudadanos de pleno derecho, son mucho más visibles, están mucho más incluidos en la vida social y cultural de Quart. Programas como el Inspirat o las becas profesionales o el empleo con apoyo han hecho posible que seamos referente para muchos otros municipios y ciudades. Hemos conseguido mucho, pero tenemos que avanzar todavía mucho más para conseguir la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en la vida social, en la vida cultural, en el empleo, en nuestra sociedad. Pero no vamos a escatimar ningún esfuerzo para conseguirlo. Felicidades a todos y a todas y que sigamos cumpliendo nuestros sueños. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary. Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet continuamos apostando porque el centro ocupacional se mantenga como un referente por el carácter innovador de su metodología de trabajo con las personas con discapacidad intelectual. Para ellas deseamos autonomía, autogestión de su proyecto vital, participación, inclusión plena en la comunidad y su consideración como ciudadanos de pleno derecho. Ofrecemos un servicio abierto a la sociedad, facilitando la participación de las personas usuarias en los distintos ámbitos de la vida de nuestra población, como son la cultura, la educación, el bienestar social, el deporte, el ocio, el tiempo libre y las fiestas, en resumidas cuentas, en todos y cada uno de ellos. Por ello, también propiciamos que la ciudadanía de Quart de Poblet conozca el centro ocupacional y la labor que en él se realiza a través de las jornadas de puertas abiertas, que mantendremos en la programación de actividades diseñada y desarrollada por un equipo multidisciplinar de alto rendimiento que ofrece los apoyos más adecuados a cada uno de los usuarios. Por último, me gustaría dar la enhorabuena a todos y todas
por estos 10 años y desear que en los próximos se consigan nuevos retos. That was when I ruled the world.